cuando empezó esta política a aplicarse, la revista Forbes, que registra a quienes poseen más dinero en el mundo, publica listas de los hombres más ricos del mundo. 1988, cuando se intensifica la política neoliberal en México, había en esa lista de los hombres más ricos del mundo solo una familia mexicana. Empiezan a entregar los bienes del pueblo y de la nación, bancos, empresas, todo, la piñata, y al final de ese gobierno, en el 94, ya hay 22 multimillonarios en la lista de los más ricos del mundo. En el 88, una familia, repito, con 2,000 millones de dólares. En el 94, 22 con 48,000 millones de dólares en 6 años. Y ya México está en esa revista en el 4º lugar en el mundo en multimillonarios, solo superado por Estados Unidos, por Japón y Alemania. Y al mismo tiempo, con cifras oficiales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que impulsaron mucho esta política, se amplía la brecha entre ricos y pobres en el país. Es el periodo de más desigualdad en la historia de México. Por eso he bautizado al que era presidente en ese entonces como el padre de la desigualdad moderna. ¿Cómo puede ser posible que México, con tantos millones de pobres y con tantos pobres que no tienen ni para tragar, tenga tantos ricos, tantos multimillonarios, y muchos de esos, y yo voy otra vez con el tema, muchos de esos ni siquiera pagan lo que le corresponde de impuestos, los hijos de su chingada madre? Me duele escuchar exactamente eso, que terminando el sexenio, en 1994, y eso lo dije también hace un ratito, y porque me sigue doliendo mucho, cuando muchas personas se enfrentaron a una crisis terrible. Muchos perdieron sus trabajos, muchos se divorciaron, muchos perdieron sus casas, sus coches. Incluso compartía esto Vicente, Rafa y público consentidor, que una vez yo caminando por calles de Ciudad Satélite, nos dimos cuenta que estaba cerrado pues esa avenida en Avenida Periférico en donde están las torres de Satélite, porque se había tirado un señor se subió a la torre roja de las torres de Satélite y se mató. Nos enteramos después que el señor pues se había divorciado de su esposa lo había dejado, había perdido su casa, había perdido su coche, había perdido su trabajo desde un principio. Después de esta crisis tan horrible del 94, como muchos mexicanos se suicidaron, muchos mexicanos cayeron en la pobreza, otros se vinieron a vivir acá a Estados Unidos, a buscar otro tipo de oportunidades. Y mientras todo esto pasaba en 1994, que según Carlos Salinas de Gortari se atribuía al error de diciembre, no sé si se acuerdan de esto, mientras este sufrimiento tan fuerte teníamos nosotros como mexicanos, 22 familias eran extremadamente ricas, 22 familias se convirtieron de la noche a la mañana en ricos y poderosos. No tenían 2 que 3 millones de dólares, no, tenían más de 2,000 millones de dólares, eran multimillonarios, llegaban al billion, como le dicen en Estados Unidos, eran extremadamente ricos.